Paulson Training Programs Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Variación en las dimensiones, parte 2. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, variación en las dimensiones, parte 2, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? El siguiente problema de dimensiones es la diferencia entre el encogimiento a lo largo versus a lo ancho de la parte. Para piezas moldeadas, en particular con partes delgadas, es muy común hallar que el encogimiento en la dirección de flujo es diferente al de la dirección perpendicular al flujo. Esta diferencia en encogimiento es causada por la orientación molecular. Así es como se desarrolla la diferencia en el encogimiento. Cuando una cavidad se llena y luego se enfría, las moléculas en la superficie exterior se orientan en la dirección de flujo. La parte plástica se encoge una cantidad diferente en la dirección de orientación versus en la no orientada. Pregunta: en esta parte, ¿en qué dirección están las moléculas del polímero orientadas? ¿En la dirección AA o en la dirección BB? Correcto. Este gráfico muestra la diferencia direccional de encogimiento para una barra de prueba moldeada de un material rígido termoplástico, en este caso un poliestireno. Para un plástico rígido, las moléculas orientadas restringen el encogimiento, por lo que el encogimiento en la dirección de flujo es menor que el encogimiento en la dirección perpendicular al flujo. Si se moldea un plástico flexible, se verá algo diferente. Este gráfico muestra el encogimiento para un polietileno de baja densidad, un plástico de baja rigidez. Aquí vemos que el encogimiento, donde hay orientación o en la dirección de flujo, es más elevado que en la dirección perpendicular al flujo. ¿Por qué? Porque el plástico es flexible y las moléculas orientadas continúan relajándose con el pasar del tiempo. Esto hace que el encogimiento en la dirección de orientación aumente. Nota: plástico rígido. Las moléculas orientadas son rígidas y restringen el encogimiento en la dirección de flujo. Plástico flexible. Las moléculas son flexibles, lo que produce mayor encogimiento en la dirección de flujo. Pregunta: ¿verdadero o falso? En esta parte hecha de un plástico rígido, el encogimiento en la dirección de flujo probablemente será mayor que en la dirección perpendicular al flujo. Correcto. Pregunta: estos dos gráficos muestran el encogimiento versus tiempo para dos partes plásticas. ¿Cuál es el gráfico para un plástico de baja rigidez? ¿El A o el B? Correcto. El encogimiento relativo en la dirección de flujo versus en la dirección perpendicular a él depende de la cantidad de orientación en la parte moldeada, así como de la rigidez del plástico. En su planta, una pieza plástica se moldeó de un plástico rígido. La parte se calentó muy por encima de su temperatura recomendada de uso. Como resultado, hubo demasiado encogimiento en la dirección de flujo y la parte falló las especificaciones. ¿Qué pasó para que hubiera tanto encogimiento? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar.
Explicación. En esta parte rígida, las moléculas orientadas en la dirección de flujo quisieran relajarse o encogerse, pero la alta rigidez del plástico no lo permite. Cuando la parte se calentó, se redujo la rigidez del plástico. Las moléculas pudieron entonces relajarse, por lo que hubo encogimiento adicional en la dirección de flujo. Veamos el video que explica esto. Si una parte moldeada se calienta cerca de su temperatura de distorsión, aún un plástico rígido se encogerá más en la dirección orientada porque su rigidez se reduce por la temperatura más elevada. En el diagrama de causa y efecto, el problema de diferencia en encogimiento a lo largo versus a lo ancho, o lo que es igual en la dirección de flujo versus en la dirección perpendicular al flujo, se verá así. La tasa de flujo del plástico afecta la cantidad de orientación que se desarrolle. La tasa de enfriamiento determina qué tanta orientación se retiene en el plástico. El gráfico de orientación versus flujo se ve así. Un alto grado de orientación molecular es causado por baja tasa de flujo porque el plástico se endurece mientras fluye. Alta orientación también ocurre a alta tasa de flujo por el alto esfuerzo de corte entre las moléculas. La orientación mínima ocurre a un nivel intermedio para cada molde. Pregunta: ¿verdadero o falso? En una parte moldeada, la mínima orientación molecular ocurre siempre a la mínima tasa de flujo. Correcto. Podemos sobreponer sobre esta curva el efecto de la tasa de enfriamiento. Enfriamiento más rápido, es decir, temperatura más baja en el molde, eleva la curva. Habrá más orientación en la parte a cualquier tasa de flujo. Mayor temperatura del molde baja la curva y reduce la orientación a cualquier tasa de flujo. Pregunta: en este gráfico, el círculo indica la tasa de flujo actual. ¿Qué haría usted a la tasa de flujo para minimizar la orientación? A. Aumentarla. B. Disminuirla. C. No cambiarla. Correcto. Pregunta: un moldeador quiere reducir el grado de orientación molecular retenida en esta parte. ¿Cuál temperatura del molde sería la mejor? A. 20 grados centígrados. B. 30 grados centígrados. C. 40 grados centígrados. Correcto. La temperatura del fundido también afecta la orientación en la parte moldeada. Una mayor temperatura del barril o una mayor presión de recarga aumentan la temperatura del fundido. Eso reducirá la orientación en la parte por el aumento del tiempo de enfriamiento, por lo que la diferencia en encogimiento debido a la orientación molecular se reducirá. Pregunta: si usted reduce la temperatura del fundido en una parte que está moldeando, usted esperaría que la diferencia de encogimiento causada por la orientación molecular A aumente, B disminuya, C no cambie. Una reducción en la temperatura del fundido aumentaría la diferencia en el encogimiento porque se atrapa más orientación en la parte.
También hay soluciones de diseño al problema de diferencias en el encogimiento. El diseñador del molde puede usar diferente índice de encogimiento para la dirección de flujo versus la perpendicular al flujo. O el diseñador puede aumentar el espesor de la pared. Esto reduce la proporción de plástico orientado a no orientado, por lo que la diferencia en encogimiento se reduce. Pero esto, por supuesto, aumenta la cantidad de plástico usado y aumenta el tiempo de enfriamiento. Pregunta. Un diseñador reduce la pared de una parte de 80 milésimos de pulgada a 60 milésimos de pulgada. Por este cambio, usted debe esperar que la diferencia en encogimiento a lo largo y a lo ancho, A, aumente, B, disminuya, C, no cambie. Correcto. Hay cambios en la materia prima que afectan la diferencia en encogimiento a lo largo versus a lo ancho. Si se usa un plástico con alto índice de fluidez, casi siempre se reduce esa diferencia en encogimiento. En su planta. En una inyectora con control de la tasa de llenado, un plástico con alto índice de fluidez sustituye al que se está usando. Usted piensa que la diferencia en el encogimiento a lo largo y a lo ancho de la parte aumentaría o disminuiría. Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. La diferencia en encogimiento entre el largo y ancho de la pieza disminuiría porque el plástico con mayor índice de fluidez no daría en la parte tanta orientación al moldearse. Otro problema dimensional es la diferencia en el encogimiento en diferentes regiones de la parte. Esta parte se encoge más en este extremo, lejos de la entrada, que en este extremo cerca de la entrada. Todas las partes moldeadas presentan más encogimiento a lo largo de la parte. La razón es que hay menos empaquetamiento en las regiones más lejanas de la entrada porque allí hay menos presión en la cavidad. Pregunta. ¿El encogimiento de esta parte es mayor en A, en B o en C? Correcto. Pregunta. El encogimiento aumenta gradualmente de la corona de entrada al extremo más lejano de la cavidad porque A. Hay menor orientación molecular. B. Hay menor empaquetamiento. C. La temperatura del fundido es más alta. D. La temperatura del molde es más baja. Por ejemplo, una parte delgada y larga de 10 pulgadas presenta una diferencia en presión de 8,000 libras por pulgada cuadrada. Esto daría hasta 4 milésimas de pulgada de diferencia en encogimiento entre la entrada y el extremo más alejado. Este efecto es más notable en partes delgadas, donde la diferencia en presiones es más pronunciada. Un perfil de presión típico en una cavidad durante el llenado lucirá como este. Hay presión alta en la entrada y disminución en presión a lo largo de la parte. Durante el empaquetado, la presión en toda la cavidad aumenta, pero aún habrá una diferencia en presión, de tal forma que el empaquetado disminuye gradualmente a lo largo de la cavidad. Menos recalque resulta en mayor encogimiento en la parte cuando el plástico se enfría. Pregunta.
El empaquetado en el extremo más alejado de la entrada a la cavidad es, llena el espacio en blanco, que el empaquetado a la entrada. A mayor, B menor, C igual. Correcto. La pérdida de presión en la cavidad depende principalmente de dos condiciones: la viscosidad del plástico y el grosor de la cavidad. Si queremos reducir la pérdida de presión y así reducir la diferencia en el encogimiento, debemos reducir la viscosidad del fundido para que el plástico fluya más fácilmente, o el diseñador debe aumentar el espesor de la cavidad. Pregunta: la presión del plástico disminuye a lo largo de la cavidad. La disminución en la presión depende de A, el tipo de plástico; B, la presión del plástico; C, la viscosidad del plástico; D, la tasa de enfriamiento; E, todo lo dicho arriba. Explicación. Todo lo dicho arriba juega un papel en la determinación de la pérdida de presión a lo largo de la cavidad. Pero la mejor respuesta es C, la viscosidad del plástico. La pérdida de presión a lo largo de la cavidad está determinada por la viscosidad del plástico. La viscosidad se ve afectada por los otros tres elementos dichos: el tipo de plástico, la presión del plástico, la tasa de enfriamiento. En el diagrama de causa y efecto, podemos aumentar la temperatura del fundido aumentando la temperatura del barril o la presión de plastificación. Esto reducirá la viscosidad del fundido. También podemos reducir la viscosidad del fundido en el molde, reduciendo la tasa de enfriamiento. Para esto, aumentaremos la temperatura del molde para reducir el enfriamiento del plástico mientras se está llenando la cavidad. Pregunta: si se aumenta la temperatura del fundido y en el espacio en blanco, la diferencia de encogimiento a lo largo de la longitud de la parte A aumentará, B disminuirá, C no cambiará. Correcto. La tercera condición de procesamiento que se puede cambiar para afectar la viscosidad es la tasa de flujo del plástico. Si aumentamos la tasa de llenado, la viscosidad se reducirá debido a la orientación creada por el flujo, al calor friccional y porque habrá menos enfriamiento durante el llenado de la cavidad. Y la tasa de empaquetado está relacionada con la tasa de llenado. Se aumentará el empaquetado en aquellas inyectoras que tienen control sobre el ajuste de la tasa de empaquetamiento. Pregunta: el aumento en la tasa de llenado reduce la viscosidad del fundido. A, porque la orientación molecular aumenta. B, porque el calor friccional aumenta. C, porque hay menos enfriamiento durante el llenado. D, por todo lo dicho arriba. Correcto. En su planta. Esta parte tiene hoyos como se muestra. La dimensión entre los hoyos es crítica. En la entrada, los hoyos están a la distancia correcta. En el extremo más lejano, los hoyos están muy cerca. 3 supervisores de turno resuelven el problema en forma diferente. Uno aumenta la presión de plastificación. Otro aumenta la temperatura del molde y otro aumenta la tasa de llenado. ¿Cuál es la mejor solución?
Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. Las tres soluciones fueron: aumentar la presión de plastificación, aumentar la temperatura del molde, aumentar la tasa de llenado. La tasa de llenado es la mejor solución porque tiene muy poco o ningún efecto sobre el tiempo del ciclo. Si se aumenta la presión de plastificación o la temperatura del molde, se requerirá mayor tiempo de enfriamiento. La fase de diseño de un proyecto es el mejor momento para corregir las diferencias en los valores de encogimiento. Hay dos maneras para corregir el excesivo encogimiento lejos de la corona de entrada. El primero, hacer el espesor de la cavidad lo suficientemente grueso para que la pérdida de presión no sea muy severa. Pero esto presenta la desventaja de que el tiempo del ciclo y la cantidad de plástico usado aumentan. El segundo método es usar un índice de encogimiento variable. Maquine las cavidades para permitir que haya más encogimiento del plástico donde el empaquetado sea menor. Pregunta. Para compensar por el aumento en encogimiento en áreas lejanas a la entrada, el diseñador debe usar en sus cálculos un índice de encogimiento mayor o menor. Correcto. Cuando la variación del encogimiento a lo largo de la parte es muy elevada, una corrección haciendo buen uso de la materia prima es moldear un plástico de menor viscosidad. Esto reduce la pérdida de presión. Pregunta. ¿Por qué un plástico de baja viscosidad reducirá las variaciones del encogimiento a lo largo de la cavidad? A. Porque la tasa de enfriamiento será menor. B. Porque la pérdida de presión será menor. C. Porque la presión total de toda la cavidad aumentará. D. Porque la temperatura del fundido será más elevada. Correcto. La variación entre las partes de diferentes cavidades en moldes de cavidades múltiples es otro problema muy común en el moldeo. En este tipo de moldes, aunque las dimensiones de las cavidades sean idénticas, puede haber diferencias en las dimensiones entre partes de diferentes cavidades. Cuando se encuentran variaciones entre cavidades, estas variaciones pueden ser causadas por diferencias en la temperatura del fundido, en la tasa de llenado, en la tasa de empaquetado o en la tasa de enfriamiento de las diferentes cavidades. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Aun si las cavidades de un molde de múltiples cavidades tienen dimensiones idénticas, es posible que haya variaciones dimensionales entre las partes moldeadas en cada ciclo. Correcto. Pregunta. Suponga que las dimensiones de varias cavidades en un molde de múltiples cavidades son idénticas. Si se presentan variaciones en las dimensiones entre las partes de las diferentes cavidades, la causa es que A. Hay variación en la materia prima de las cavidades. B. En la inyectora hay variación entre los controles de cada cavidad. C. Hay diferencias en la conducta del plástico en cada cavidad. Correcto. En moldes desbalanceados de 2 o 3 platos, las cavidades a menudo se llenan a diferentes tasas de llenado
y diferentes presiones porque la longitud de los canales de alimentación es diferente. Las cavidades de los extremos casi siempre se llenan de último y a menores presiones. Por eso, esas cavidades casi siempre producirán partes con más encogimiento. Pregunta: ¿verdadero o falso? Las variaciones en el encogimiento entre cavidades de moldes desbalanceados es una característica propia de esos moldes. Correcto. Pero pueden ocurrir excepciones. Por ejemplo, si las coronas de entrada son muy delgadas, el plástico puede empezar a llenar las cavidades cerca del bebedero, pero el flujo puede parar porque hay una menor resistencia al flujo en otra región. Así que el flujo de plástico a esas cavidades para y el plástico empieza a enfriarse. El plástico continúa fluyendo a las otras cavidades. Las cavidades de los extremos se llenan sin interrupción. Al final, la presión total en el molde empieza a elevarse y las primeras cavidades terminan de llenarse. Pero el plástico que había en ellas ya está un poco frío y puede dar mayor pérdida de presión y menor empaquetamiento. Es muy raro, pero hay casos en que las cavidades más cercanas a la entrada pueden producir partes incompletas. Las variaciones entre las cavidades pueden ocurrir en moldes de cavidades múltiples, balanceados o no, con canales de alimentación fríos o de canales calientes, si las condiciones del plástico, es decir, la temperatura del fundido, la tasa de llenado, la tasa y grado de empaquetamiento y el enfriamiento no son iguales en todas las cavidades. El moldeador puede chequear el balance de las cavidades midiendo las dimensiones de la parte o pesando con mucha precisión las partes de cada cavidad. El método más preciso es medir y llevar récords de las presiones en cada cavidad usando manómetros transductores de presión. Nota: esta es una gráfica de la presión típica en una cavidad obtenida al instalar un transductor de presión. Esta medida da al moldeador un perfil de la conducta del plástico durante el llenado, el recalque y el enfriamiento. Estas gráficas se pueden usar para establecer las condiciones de moldeo o para monitorear la conducta del plástico. Al comparar las presiones entre las cavidades, se puede ver cualquier variación en la conducta del plástico. Por ejemplo, la cavidad 4 muestra la menor presión. Las partes de esta cavidad se encogen al máximo. La cavidad 1 presenta la presión más alta, por lo que las piezas aquí se encogerán al mínimo. Debemos balancear el molde para lograr que la presión y el tiempo de llenado para cada cavidad sean iguales. Pregunta: ¿las partes de cuál cavidad se encogerán al máximo? ¿De la 1, de la 2, de la 3 o de la 4? Correcto. En moldes de cavidades múltiples, bien balanceados, la razón más común por la que hay variación entre cavidades es que hay diferencias en la tasa de enfriamiento entre las mismas. Si la temperatura no es uniforme para cada cavidad, las cavidades se enfriarán a tasas diferentes. La tasa de enfriamiento diferente afecta la orientación retenida, el grado de empaquetado y el grado de cristalinidad para plásticos cristalinos y semicristalinos. Pregunta: este molde presenta un diseño balanceado de sus cavidades, pero el diseño del enfriamiento causa enfriamiento desigual de las partes. ¿Cuáles partes retendrán la mayor orientación molecular? ¿Las A, las B, las C o las D?
La manera como las líneas de enfriamiento están diseñadas hace que el líquido refrigerante entre a la menor temperatura, se calienta al pasar por el molde y salga a temperatura más alta. Por lo anterior, las partes de arriba se enfriarán más efectivamente que las partes de abajo. Enfriamiento más rápido atrapa más orientación molecular. Pregunta. Este molde presenta un diseño balanceado de sus cavidades, pero el diseño del enfriamiento causa enfriamiento desigual de las partes. ¿Cuáles cavidades empaquetarán el plástico a la mayor presión? ¿Las A, las B, las C o las D? Las cavidades que empaquetarán el plástico a la mayor presión serán las del lado más caliente del molde, porque las coronas se sellarán más lentamente, permitiendo que haya más recalque y que más plástico entre a las cavidades. Estas cavidades son las D. Para determinar si el enfriamiento no es uniforme, el moldeador debe chequear la temperatura de la superficie del molde y las temperaturas de entrada y salida del refrigerante entre ciclos en cada mitad del molde. La variación no debe ser de más de 5 grados centígrados, cerca de 8 grados Fahrenheit, para moldeo común y menos de 3 grados centígrados para moldeo de alta precisión. La tasa de enfriamiento debe ser controlada. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Al colocar el control de la temperatura del molde, es deseable tener una diferencia grande entre la temperatura de entrada y de salida del refrigerante. Correcto. Pregunta. La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del refrigerante es más de la deseada para un molde. ¿Qué puede hacer el moldeador para reducir esa diferencia? A. Bajar la temperatura del refrigerante. B. Aumentar el caudal de flujo del refrigerante. C. Limpiar los canales del molde. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. En un molde típico, la mitad del macho debe eliminar cerca de 2/3 del calor total del plástico. Por esto, el lado del macho generalmente requiere el doble del enfriamiento del lado de la cavidad. Así que las líneas y el flujo del refrigerante, en consecuencia, deben ajustarse. Pregunta. ¿Cuál mitad de este molde requiere más enfriamiento? ¿La A o la B? Correcto. El diseño del molde debe permitir la colocación de varios circuitos en cada mitad del molde. El moldeador debe tener la posibilidad de cambiar la temperatura y el caudal del refrigerante en cada circuito para lograr el enfriamiento más uniforme posible. Pregunta. ¿Cuál diseño de los circuitos de enfriamiento dará enfriamiento más uniforme de las partes moldeadas? ¿El A, el B o el C? Correcto. Si los cambios en el encogimiento entre las cavidades ocurren en un molde que anteriormente corrió bien, el problema probablemente es que las líneas de enfriamiento no están conectadas de igual manera, o que secciones de las líneas o los canales se han tapado o ensuciado. Hay que limpiarlos. Si el molde es un diseño de canales calientes,
La temperatura de las resistencias en cada entrada está controlada por un instrumento. Aumentando la temperatura de la resistencia, reducirá la pérdida de presión y aumentará el recalque. Así que en las partes se reducirá la pérdida de presión y aumentará el recalque. Así que las partes se encogerán menos. Habrá excepciones si la pérdida de presión es ya muy baja o si hay descarga debido a la alta temperatura del fundido. En su planta, un moldeador decide aumentar la temperatura en la entrada a la cavidad 1 y 2 de un molde de canales calientes de 8 cavidades. Espera con esto aumentar el recalque porque la pérdida de presión sería menor. Por el contrario, el peso de la parte y las dimensiones se reducen. ¿Cómo puede ser? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. En este caso, el aumento en la temperatura de la corona de entrada fue lo suficiente para producir descarga cuando antes no la había. En lugar de aumentar el recalque, la descarga reduce la cantidad de plástico en la cavidad, por lo que las partes pesan menos y las dimensiones bajan. Pregunta. Si no hay descarga, el aumento en la temperatura de la corona de entrada en un molde de canales calientes llena el espacio en blanco, el encogimiento de la parte. A aumentará, B disminuirá, C no cambiará. Correcto. El primer paso de un buen diseño es poner cavidades idénticas en un molde. Al diseñar un molde de cavidades diferentes, moldes de familia, el control de las dimensiones de las partes es siempre más difícil. Use siempre un diseño balanceado en el que la distancia que el plástico recorre a cada cavidad sea la misma. Diseñe los canales de enfriamiento de tal forma que permitan enfriamiento uniforme en todas las cavidades. Esto implicará poner canales de enfriamiento separados para que el moldeador pueda cambiar el enfriamiento según lo requiera. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, variación en las dimensiones, parte 2.